Hola, ¿qué tal? Estamos a pocos días de que se lleven a cabo las elecciones en Estados Unidos y para analizar esta recta final me encuentro con el académico Carlos Cascante, quien es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Don Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Nación.com. Un gusto, Jimena, para servirle. Muchas gracias. Don Carlos, yo creo que podemos comenzar explicando tal vez por qué hablamos de que estas elecciones son cruciales para Estados Unidos, bueno, y para el mundo también, pero ¿qué es lo que está en juego en estos comicios? Vamos a ver, digamos que lo crucial es que estamos ante una figura que vino a desordenar los cánones normales de la política de los Estados Unidos, que es Donald Trump, especialmente su política exterior. Sin embargo, hay una serie de factores estructurales de la sociedad estadounidense que continuarán más allá de que Donald Trump pierda o gane. Es decir, nos enfrentamos a una sociedad altamente polarizada en lo económico, porque es una sociedad profundamente dividida, con marcadas diferencias en el acceso a la salud, en el acceso a la educación, una sociedad polarizada. La elección de la jueza Amy Coney Barrett ayer lo que hace es ampliar esas divisiones culturales entre personas que son pro derechos al aborto, pro derechos a la eutanasia, pro derechos a la de preferencia sexual, etnia, etcétera, y personas que son más conservadoras en esos aspectos. Y por último, una sociedad dividida también en torno al rol que deben realizar los Estados Unidos en el mundo, de personas que creen que los Estados Unidos deben entrar en un aislamiento, a personas que creen que los Estados Unidos debe más bien, por el contrario, tener una política de expansión. Y eso va a continuar, pase lo que pase en esta elección. Perfecto. Y ahora podemos tratar tal vez de hacer un análisis de los candidatos, ¿verdad? Muchos han hablado de las diferencias entre Joe Biden y Donald Trump, pero para usted, ¿cuáles son esas principales cualidades o diferencias que podemos destacar? La diferencia es que estamos frente a un político muy tradicional de los Estados Unidos, un político que tiende a ser centro en lo que es el espectro político estadounidense, y un político, por el contrario, que más bien ha desarrollado un discurso populista muy efectivo, que tiende más hacia la derecha, a lo que en Estados Unidos se denomina la derecha alternativa, y que se presenta como un outsider del sistema político, aunque no lo es tanto como él lo afirma. Quizá la fortaleza de alguien como Joe Biden es precisamente su capacidad de construir acuerdos en situaciones complicadas, que ha sido su trayectoria política. Es un político no de plaza pública, sino que es un político más de los entresijos del Congreso de los Estados Unidos, y eso le permite o le ha permitido crear una cierta unidad en el Partido Demócrata, y por otro lado, una base que representa tal vez el 33% de la ciudadanía estadounidense, no es la mayoría, pero con ese 33% y las formas del sistema político, le permite construir una coalición electoral que le dio un rédito importante, que fue el triunfo en la anterior elección. Veremos si esa fortaleza le alcanza para lo que se viene dentro de una semana. Perfecto. Y don Carlos, yo sé que la pregunta es un poco amplia, pero si usted tuviera que analizar o si pudiera destacarnos cuáles han sido como los puntos fuertes y los puntos más débiles del gobierno de Trump en estos primeros años, en este primer periodo, bueno, no sabemos si va a haber otro, pero en este gobierno, ¿cuáles cree usted que sean? Vamos a ver, tenemos que analizarlo en relación con lo que él le prometió a su electorado. Él le prometió a su electorado aumentar las barreras a la migración, lo ha conseguido. Él le prometió a su electorado tener una mayor influencia conservadora en la Corte Suprema de Justicia y los tribunales inferiores de los Estados Unidos, lo ha conseguido. Un tercio de la Corte Suprema de Justicia ha sido nombrado en este periodo por Donald Trump.
a eso hay que sumarle 217 jueces federales. Es decir, en ese tipo de aspectos le ha cumplido a su electorado. Prometió una reestructuración de los impuestos, cumplió con eso. Ahora, que eso beneficia a todas las capas o argumento, ¿verdad? Efectivamente, durante el periodo de Donald Trump, las diferencias sociales han crecido, no se han resuelto los enormes problemas de disparidad en acceso a la salud, y eso la pandemia lo dejó claro. Cuando se vino la pandemia se demostró que no tenía un plan para el desarrollo de mecanismos de paliativos a la pandemia, y por otro lado ha efectivamente utilizado para su campaña una mayor confabulación de aquellos elementos que permiten dividir más a la sociedad estadounidense. Es decir, Donald Trump ha encontrado su fortaleza en las divisiones históricas desde hace 40 años se presenta su éxito electoral. Perfecto. Y hablemos también un poco de los candidatos a la vicepresidencia. Por un lado, tenemos a Kamala Harris, que de alguna forma dinamiza, ¿verdad?, la campaña y el papel que tiene Joe Biden. Y por otro lado, tenemos a Mike Pence, que muestra esa figura un poco más mesurada, reservada. Yo no sé si hacen como un papel de contrapeso a los candidatos a la presidencia. ¿Cómo lo ve? Depende, vamos a ver, electoralmente es muy cuestionable en ciencia política estadounidense si los candidatos a la presidencia mueven votos o no los mueven. De hecho, la tendencia mayoritaria en la academia es decir que no los mueven, y la estadística viene a apalancar esa conclusión. El candidato a vicepresidente tiene un objetivo interno dentro del partido, que es unificar las diferentes coaliciones políticas que se dan dentro de un partido, porque los partidos en Estados Unidos no son para nada unitarios, tienen diferentes. En el caso del republicano Mike Pence, lo que vino a consolidar fue fundamentalmente el de los 80 ha venido a formar parte de las coaliciones republicanas. Pence es considerado un conservador religioso tradicional, y eso es muy importante, especialmente para las poblaciones de votantes del medio oeste y del medio este de los Estados Unidos. Y este republicano puede ser importante tener alguien que representa esa derecha religiosa muy fuerte en los Estados Unidos. Kamala Harris, por su parte, representa del Partido Demócrata, sin ser ella de las más progresistas del Partido Demócrata. Viene a representar las minorías étnicas que han sido la coalición triunfadora para el Partido Demócrata en las dos administraciones, en las dos elecciones que gana Barack Obama. Pero eso no quiere decir que sea aceptada por todas las comunidades minoritarias que se agrupan en los Estados Unidos. De hecho, ha sido muy criticada por las comunidades negras más progresistas, desde el punto de vista de que cuando ocupó cargos estatales en California, más bien tenía una línea de mano dura contra el crimen y se ensañaba especialmente con las comunidades negras. Se le critica, por ejemplo, que defendió la pena de muerte, algo que los progresistas estadounidenses luchan con mucha fuerza en contra de ello. Entonces ese es el papel, ir logrando equilibrio entre las diversas coaliciones que van a llegar a la elección. En ese sentido, ambos candidatos a la vicepresidencia cumplen muy bien ese papel. Diría yo que son selecciones muy bien realizadas para cumplir eso. Perfecto. Don Carlos, ¿y usted considera que este nombramiento de la jueza Amy Coney Barrett logre definitivamente tener votos a favor de Trump, logre alguna balanza en esa lucha electoral a favor de Trump? Vea, definitivamente es uno de los puntos fuertes que tuvo Trump
en la campaña. La muerte de la jueza Ginsburg, con una de sus promesas más fuertes, especialmente a la base conservadora religiosa y la base conservadora moral, porque en la lógica política de estas personas y de los dirigentes de estas alas, por ejemplo, Mitch McConnell, el jefe de la bancada republicana en el Senado, ellos pueden tolerar la existencia de Trump, aunque Trump no cumpla con los estándares morales que ellos imponen, siempre y cuando Trump sea un instrumento para que en el largo plazo esos valores que ellos defienden se puedan conservar dentro del sistema. En este sentido, la presencia de Conor Barrett en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos aglutina ese voto conservador y permite que Trump cumpla con una de sus promesas de campaña. Es decir, Trump logró a partir de ese nombramiento fortalecer su posición electoral. Ahora, también del lado contrario, ese nombramiento unifica un poco al Partido Demócrata, claro está, porque sería luchar, si pierden la elección, quedarían con un ejecutivo dominado por el republicano, quedarían con una Corte Suprema de Justicia dominada por el republicano, y además quedarían con si pierden las elecciones del Congreso, quedarían con un Senado gobernado por el republicano. Entonces también es un incentivo, es claramente un incentivo también para el votante demócrata. Veremos el día de la elección qué pesó más, la lucha contra esos valores conservadores fuertes o más bien la base conservadora aupada en la lógica de que Trump ha cumplido sus promesas y cerrando su primer gobierno cumplió otra vez con esa promesa. Perfecto, Carlos. Y ya para ir finalizando, ¿cuáles son, si nos puede dibujar como estos dos escenarios en caso de que gane Trump o en caso de que gane Biden la elección a los que, digamos, se dispone Estados Unidos? Yo sé que es difícil, no tenemos bolitas. Mira, yo le diría que no hay bolitas de cristal, usted lo dice muy bien, pero sí le puedo asegurar varias cosas. La desestructuración, la división social de los Estados Unidos va a continuar por muchos años más. Es decir, no es la primera elección que se resuelve en estas condiciones, ni será la última. Es decir, estas divisiones son estructurales y cuesta mucho que cambien en periodos cortos de tiempo. ¿Por qué? Porque se han forjado a lo largo de 4 décadas, ya 4 o 5 décadas. Entonces esto es ya una condición estructural. Pero sí está claro que para el desarrollo político de los Estados Unidos, si gana Trump, eso sería aumentar esa división, porque Trump va a vivir de esa división. Si Trump gana la presidencia, pero pierde las 2 cámaras del Congreso, es prácticamente seguro que perderá la Cámara Baja, la que está en disputa es el Senado, tendremos un gobierno sumamente conflictivo. Es decir, yo me temo que podríamos caer nuevamente en una figura de impeachment contra Trump si eso ocurre. Si Biden gana, creo que Biden intentará hacer lo mejor que él pueda, porque él siempre ha sido un político centrista, de reducir esas divisiones. El asunto es si podrá, porque él también tiene un partido dividido. Es decir, en el momento que Joe Biden gana, la disputa dentro del Partido Demócrata va a ser muy fuerte por los puestos políticos, porque las alas más progresistas van a querer tener mucha influencia en el gobierno y van a chocar con las alas tradicionales, la que representa Biden, la que representa Pelosi. Y eso va a generar una disputa interna dentro del gobierno que es difícil de resolver, y ahí es donde vamos a ver la verdadera habilidad que tenga Biden, no solo para lidiar con la acera del frente, sino para lidiar con las divisiones en su propia acera. Ahora lo que está unificando al Partido Demócrata es luchar contra Donald Trump. Eliminado Donald Trump, no hay ese elemento unificador. Entonces podría ser complicado para Biden los primeros años de gobierno unificar sus propias fuerzas. En el Congreso de los Estados Unidos igualmente a Biden le tocará lidiar con representantes demócratas que son muy progresistas
y algunos que son más afines a su línea política, y con representantes del republicano que van a hacer lo imposible porque Biden haga un mal gobierno y que eso les permita llegar a la presidencia dentro de 4 años. Es decir, en cualquiera de los dos casos, el escenario no es nada gratificante, el escenario es complicado y cuesta mucho llegar a plantear hasta dónde puede complicarse ese escenario, porque podemos llegar a climas de amplia crispación social y política. Es muy interesante, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en Nación.com. Y bueno, vamos a seguir teniendo sus encuentros porque definitivamente el tema da para mucho más. Muchas gracias. Claro, con muchísimo gusto, es muy interesante hablar de estos temas.